El gobierno del estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Cultura, agradece a todos la amabilidad de su presencia en esta Semana Virtual de Educación Artística, Crear Universos Colectivos. La Semana de la Educación Artística es una iniciativa de la UNESCO que nació en el año 2011, por lo que la Secretaría de Cultura del estado de Tabasco se ha sumado a esta importante iniciativa, organizando una serie de conferencias y talleres dirigidos a estudiantes, docentes, directivos, agentes artísticos, culturales, así como a la sociedad en general, con el objetivo de contribuir a su formación integral y artística, enriqueciendo su desarrollo cognitivo, fortalezas creativas, buscando formar ciudadanos tolerantes y dinámicos para nuestro mundo globalizado. El día de hoy contamos con la participación de la maestra Maite Málaga Ignis, colaboradora del área de vinculación del Centro Cultural Digital y especialista en temas de economía creativa por la UNESCO, con la interesante conferencia Programa de Formación Abierto Nodo Creativo. Maite Málaga estudió la licenciatura en Historia con especialidad en Gestión de Políticas Culturales por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Organización de Estados Iberoamericana, y el doctorado en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente colabora con el área de vinculación del Centro de Cultura Digital y es especialista en temas de economía creativa por la UNESCO. Entre enero y abril del 2023, moderó el ciclo de charlas Conocimiento para la Innovación, organizado entre el Centro Cultural de España y el Centro de Cultura Digital. Entre noviembre de 2020 y septiembre de 2022, participó desde la iniciativa México Creativo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en la conceptualización y conformación de base de datos de la plataforma Resonancias. Desde la iniciativa de México Creativo, colaboró en el diseño y organización de los programas de capacitaciones para Original 2021 y Original 2022. Ambos se propusieron como un espacio de trabajo continuo para la capacitación y profesionalización del sector artesanal. En noviembre de 2022 y febrero de 2023, diseñó el programa Escuela de Formación en Economía Cultural y Creativa. Ha trabajado en diversos campos: gestión cultural comunitaria, programación y organización de eventos de artes escénicas y visuales, coordinación de eventos académicos, escritura de guiones para televisión y de artículos de investigación especializados, evaluación de materiales educativos y programas sociales y culturales. Su experiencia la ha llevado a participar en procesos colaborativos y a dirigir equipos de trabajo desde el diseño y conceptualización de los proyectos, su desarrollo y la evaluación final de los mismos. Maite, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Marcela. Gracias por esta presentación. Primero que nada, agradecer muchísimo a la Secretaría de Cultura de Tabasco por invitarnos a esta segunda semana virtual de educación artística. Consideramos muy importante toda aquella iniciativa centrada en pues seguir la formación, la capacitación, la profesionalización de este gran ecosistema cultural y artístico que tenemos en nuestro país. Bien, pues encantados de estar aquí contigo. Iniciamos, te cedemos la palabra para el desarrollo de esta charla. Muchas gracias. Esta charla en realidad no es como tal una conferencia, sino ya que nos abrieron las puertas en esta segunda semana virtual de educación artística, es sobre todo presentarles un programa de formación que ya está en activo y que nos interesaría muchísimo que se empezaran ya a sumar y a aprovechar. Este programa de formación abierta que llamamos Nodo Creativo es una colaboración entre el Centro de Cultura Digital y la iniciativa México Creativo. Ambas son parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, de la Secretaría de Cultura Federal, y digamos que la publicamos en diciembre de 2022, después de un largo proceso de conceptualizar, ¿no?, qué tipo de formación queríamos, de desarrollar, digamos, las formaciones y de pues subirlas a disposición en la página del Centro de Cultura Digital. A partir sobre todo de una filosofía de libre acceso al conocimiento.
Eso es básico, que hubiera como material, ¿no? Estas capacitaciones estuvieran en un formato tanto de podcast, de audio, como acompañado de ciertos textos, como infografías y manuales que pudieran ser accesibles en todo momento, de forma obviamente gratuita, y que buscaba sobre todo y busca desarrollar las capacidades del sector cultural y promover la sostenibilidad de los proyectos culturales y artísticos, y atendiendo ciertos eslabones de la cadena de valor. Eh, Queremos sobre todo que cuando pensamos en sostenibilidad y cuando pensamos en este ecosistema cultural y creativo, que se empiece a ampliar, digamos, la visión que tenemos sobre el ecosistema y sobre las cadenas de valor. Hablamos de ecosistemas y hablamos de un montón de prácticas y quehaceres que no solo están, digamos, centrados en las artes como las conocemos, sino que están también en este ecosistema, por mencionarlo rápidamente, todo lo que tiene que ver con las industrias culturales y creativas, que pasa por lo editorial, lo musical, los nuevos medios, ¿no? También están como un sector dentro del ecosistema las artes aplicadas y los oficios creativos, y ahí están las artesanías tan importantes, ¿no? En la producción y en la aportación económica de la cultura, ¿no? En nuestro país. También pues están las artes como las conocemos, que ahí entra todas las artes escénicas y en vivo, pero también las artes plásticas y las artes visuales. Ese es otro área, digamos, otro universo dentro de este ecosistema cultural, pero también tenemos otro campo que es el del patrimonio cultural y otro campo que es el de los servicios de articulación de industrias auxiliares, que, que es pues todos estos personas profesionales del arte y la cultura que se dedican, por ejemplo, a la educación cultural, a la gestión, a la intermediación artística. Y por último, bueno, ese era nuestro, digamos, último universo dentro de este ecosistema. Como pudimos ver, son distintos campos, distintos universos, y que muchos de ellos se dedican a la creación, pero muchos de otros no, ¿no? Se dedican también a la gestión. Y ese universo del ecosistema cultural y creativo, cada uno de esos campos tiene una particular cadena de valor. ¿A ¿De qué hablamos cuando hablamos de cadena de valor? De todo este proceso productivo creativo, ¿no? De estos diferentes ámbitos dentro del ecosistema cultural y creativo. Por ejemplo, no es el mismo proceso creativo que tienen las artes escénicas a este proceso productivo creativo que tienen las artesanías, a el diseño, a la cultura maker digital, a eh, los gestores y los que hacen intermediación cultural y artística. Entonces, cada ámbito del ecosistema cultural y creativo tiene su particular cadena de valor. Y esta cadena de valor tiene que ver con diferentes quehaceres dentro del ámbito, que van desde la formación, la capacitación, como nuevo creativo, que van también pues centradas en la creación, en la interpretación, pero también un ámbito que dejamos luego de lado, que es la financiación, la administración y la gestión, la preproducción, la producción, la distribución, ¿no? Intermediación y comercialización, la exhibición y programación. Es un quehacer importantísimo también en nuestro sector, nuestros sectores. La promoción, la divulgación, el análisis y la evaluación, la documentación, la protección y conservación, restauración. Bueno, como ves, hay muchísimos eslabones dentro de esta cadena de valor y no todos tienen los mismos eslabones, muchos sí son compartidos, pero cada, digamos, subsector dentro del ecosistema cultural y creativo tiene su particularidad, su singularidad. Y es muy importante que empecemos a ver y a reconocer y a revalorar primero todo el ecosistema en su conjunto, el ecosistema cultural y creativo, y la particularidad de esas cadenas de valor. ¿Por qué? Porque ahí es donde
tenemos que poner atención en las fortalezas y en las debilidades que existen para generar programas de formación, podríamos decir, bien dirigidos a esos sectores, bien dirigidos a crear capacidades, habilidades, conocimientos que puedan hacer de los proyectos culturales y artísticos realidades sostenibles, podríamos decir. Entonces, en eso estábamos, ¿no? En esa reflexión estábamos entre el ecosistema y las cadenas de valor, cuando nos acercamos al Centro de Cultura Digital, que ya tenemos, bueno, México Creativo ha tenido una colaboración de muchos años con el Centro de Cultura Digital y pensamos justo en hacer un programa de formación que, que estuviera ahí, público, accesible, de libre acceso, podríamos decir, que se pudiera consultar en cualquier momento, que no nada más estuviera en el formato que un poco nos hereda la pandemia del video en YouTube, sino que pudiera tener otros acercamientos, solo el audio como el podcast, solo infografías o solo manuales, y que se fuera complementando, digamos, esos recursos didácticos de diferentes maneras. Lo publicamos este programa, que eso es importante decirlo, en diciembre del 2022 y para agosto hicimos un corte de 2023. Se habían consultado estos materiales por 2,500 personas. Entonces, es una prueba interesante de que está funcionando, de que estos materiales sí son apropiados, utilizados, consultados, y que esperamos que también sean criticados, ¿no? Todavía no nos han llegado las críticas, pero es importante para mejorar estos materiales como didácticos. Y también a la hora como de pensar, y que ahorita les voy a platicar un poquito de cuáles son, digamos, las capacitaciones que hay accesibles, que ahí se pueden ver ¿no? redes sociales, derechos digitales, narrativas, entre varios otros. Pensamos que era importante que las capacitaciones, además, promovieran la reflexión crítica sobre estas herramientas y estos conocimientos que estábamos poniendo sobre la mesa para compartirla con todos, con todos. Entonces, generar también un espacio de reflexión crítica de cómo se están usando esas herramientas, como las redes digitales, o cómo se está trabajando sobre el patrimonio cultural inmaterial, cómo se está haciendo uso del registro fotográfico en diferentes ámbitos de este ecosistema cultural y creativo, y cómo se están apropiando en diferentes sectores del ecosistema estas herramientas, esta diversidad de herramientas que estamos poniendo a partir de Nodo Creativo sobre la mesa. Y eso nos parecía muy importante, seguir, porque para el Centro de Cultura Digital es central, seguir la reflexión, centrar una reflexión crítica en el uso y la apropiación de herramientas, ¿no? De tecnologías digitales y no digitales, del conocimiento en general. Entonces no es nada más que son capacitaciones para adquirir herramientas, sino que son capacitaciones para seguir como una reflexión a partir de nuestras prácticas como agentes culturales y artísticos. Y ahora sí, voy a pasar a platicarles un poco más de las distintas capacitaciones que integran este programa Nodo Creativo. La primera capacitación son redes sociales. Yo creo que todas las personas estamos cruzadas ahora por un uso cotidiano, intensivo, podríamos decir, de las redes sociales. Y nos parecía importante discutir cómo se estaban usando las redes sociales desde las prácticas artísticas y culturales. Esta capacitación, para cada una de las capacitaciones, invitamos a especialistas que estuvieran en activo, que estuvieran realmente haciendo propuestas innovadoras desde sus ámbitos y que además pudieran invitar a otros a ampliar la conversación. Entonces, redes sociales, la capacitación sobre redes sociales la coordinó
Claudia Lizardo. Ella bueno, lleva actualmente toda la comunicación de Ambulante AC, pero bueno, es una apasionada de generar narrativas innovadoras en medios de comunicación, tiene más de 10 años de experiencia y nos parecía una persona muy importante para desarrollar toda esta capacitación, reflexión. Eh, Ella aborda los temas de cómo aproximarnos a una estrategia de contenidos en redes sociales, que es muy importante pues pensar en cómo nos vamos a comunicar a partir de estas plataformas, cómo también leemos esos datos de los públicos que, que se acercan a los ámbitos digitales en México, porque es importante y un poco se vincula con qué tipo de contenido vamos a desarrollar, qué tipo de narrativa vamos a desarrollar sobre nuestros proyectos culturales y artísticos en redes sociales. Y también da las herramientas para usar Instagram, Facebook, Twitter, que ahora ya no es Twitter, ¿verdad? Creo que es X, YouTube y TikTok. Entonces, tiene una parte práctica y otra parte, ¿no?, más reflexiva, más analítica sobre las mismas herramientas que se están presentando. También Claudia hizo un ejercicio muy interesante que se va a repetir en las otras capacitaciones, que fue invitar a otras personas a dialogar, a conversar. Y en este sentido, cuando hablamos con estas personas especialistas que invitamos para desarrollar las capacitaciones, nos parecía muy importante multiplicar las voces. Si hubiera muchas voces hablando, ¿no?, sobre estos temas y compartiendo sus conocimientos y sus experiencias, que fuera un conocimiento que se construyera en colectivo. Entonces aquí intervienen, se escuchan las voces de Raquel Hernández. Raquel Hernández es Community Manager de la colectiva Luchadoras MX. También se suma Pedro Loyet, que es creador de contenido digital y productor, y Jerónimo Rosales, que es escritor creativo y cofundador de Media Meche. Entonces, desde las prácticas, desde ya proyectos que están trabajando, incidiendo en la forma en cómo se usan y apropian las redes sociales, se amplía este conocimiento que se ofrece en la capacitación. Eso es relacionado con esta capacitación de redes sociales. También abrimos un espacio de capacitación para reflexionar sobre derechos digitales y seguridad digital. Creemos, ¿no?, que el espacio en Internet, el espacio digital, es un espacio dado y que parece que no necesita como reglas de regulación y de convivencialidad, podríamos decir, pero sí necesitan. Pasan muchas cosas como en cualquier otro espacio, ¿no? Es un espacio de convivencia y necesitamos aprender cómo movernos dentro de ese espacio, y eso es bien importante. Aquí invitamos a Alex Argüelles a trabajar el tema de derechos digitales y seguridad digital. Ella es tecnóloga y fundadora del Laboratorio de Resiliencia Digital Comunal, común.al, y desde 2013 brinda acompañamiento a integrantes de la sociedad civil, periodistas y activistas que enfrentan violencia digital. Esto es muy importante porque es un espacio en donde se generan relaciones violentas y hay que pues trabajar sobre eso. Y no solo en México, sino que Alex Argüelles trabaja con toda América Latina. También fue parte de un programa de tecnología y sociedad de la Fundación Mozilla, y en 2021 coescribió un libro que se llama Violencia Digital en México, el Estado versus la sociedad civil. Entonces, ¿quién mejor que nos hablara y nos compartiera su conocimiento sobre derechos digitales y seguridad digital que Alex Argüelles? Y aquí los temas que ella aborda es muy interesante porque nos provoca a partir de una serie de cuestionamientos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos digitales? Creo que eso es bien importante. Creo que tendría que ser compartido para todos las usuarios de las plataformas, ¿no?, del espacio digital, saber qué son los derechos digitales, en qué benefician las tecnologías y los entornos digitales
a los sectores creativos y culturales, qué potencial para promocionarnos, para mostrar nuestro trabajo, para vender nuestro trabajo, para co-crear en colectivo, tienen los espacios, los entornos digitales. También nos habla en esta capacitación, Alex, de las herramientas de prosperidad creativa y cultural en los entornos digitales y de las licencias que hay de Creative Commons, ¿no? Que se contraponen un poco a estas ideas de los derechos individuales de autor y que un poco podríamos decir que colectiviza la propiedad sobre la creación también digital. Lo cual es muy, muy interesante. Y Alex, para hablar de derechos digitales y seguridad digital, invitó a Irene Soria. Irene Soria es representante, líder de Creative Commons en México. Carla Prudencio, que es abogada encargada de incidencia política, y Carmen Alcázar, que es presidenta de Wikimedia en México. Entonces, estas 4 mujeres, digamos, van conformando toda esta capacitación y van hablando desde sus propias experiencias de la importancia que tiene seguir reflexionando y trabajando sobre derechos digitales y seguridad digital. Otra de las capacitaciones que forman parte de Nodo Creativo es esta de narrativas digitales. ¿Qué comunicamos cuando nos comunicamos en entornos digitales? La coordinó Atahualpa Espinosa Magaña. Atahualpa es parte del equipo del Centro de Cultura Digital y desde hace 15 años comparte y gestiona talleres para todo público, ¿no? Y para público también específico acerca de lectura, creación literaria, herramientas digitales y muchas otras. Es actualmente parte de la coordinación del Centro de Cultura Digital, como dije, y tiene una columna acerca de música en la revista Tempestad. En esta capacitación sobre narrativas digitales, Atahualpa propone también hacer una serie de preguntas sobre cuál es el sentido de contarnos historias y cómo nos la contamos en estos entornos digitales, qué son las narrativas digitales y cuál es su hábitat, ¿no? Cómo habitan estos espacios, cuál es la importancia de estas narrativas digitales. Propone, ¿no? Hace algunas referencias de cómo conocer mejor el género de las narrativas digitales a partir de ejemplos específicos. También se pregunta si estamos ante una nueva goma nunca vista del arte y de la comunicación. Y también cómo se hacen las narrativas digitales atractivas, de dónde se toma inspiración para generar estos relatos, estas narrativas, estas historias que se cuentan en los entornos digitales. Y ahí Atahualpa invita a otros miembros, ¿no? Personas que trabajan en el Centro de Cultura Digital, que forman parte del equipo, como son Alejandro Gómez Escorcia, que es creador de contenidos, especialista en redes sociales, Andrea Ramírez, que es escritora, editora y fotógrafa, y Johnny Video, que es animador y editor autodidacta, para justamente que nos platiquen sobre su experiencia en esta creación de narrativas para entornos digitales. Y ahí se enriquece otra vez la conversación, el intercambio y el conocimiento. Otra de las capacitaciones que pueden encontrar es sobre el tema de derechos laborales y fuentes de financiación. Aquí arrancamos, como pudieron ver, con las primeras 4 capacitaciones muy centradas en el quehacer cultural y artístico para entornos digitales. Y ahora, bueno, nos salimos un poquito del entorno digital, porque, bueno, no todo sucede en el entorno digital, aunque nos gustaría a veces, pero no pasa, ¿no? Los distintos ámbitos de este ecosistema cultural y artístico, hay muchos que están bien alejados de los entornos digitales todavía, por ejemplo, el artesanal, que ya empiezan a hacer un uso, ¿no? de él, pero que pueden estar todavía ajenos también. Entonces,
nos parecía importante una capacitación que abordara el tema de los derechos laborales y las fuentes de financiación, donde, digamos, en el contexto social más amplio de nuestro país, estamos los agentes culturales y artísticos en términos de derechos laborales y cómo accesamos a fuentes de financiación para poder realizar nuestros trabajos. No hay, digamos, proyecto cultural artístico sostenible sin fuente de financiación y caemos, ¿no?, regularmente en esta mala concepción, en esta mala práctica de decir que el agente cultural y artístico trabaja un poco por amor al arte, y esa es una idea que ya tenemos que desterrar de nuestros imaginarios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esta capacitación, la coordinó Michelle Muñoz. Ella cuenta con estudios de administración y gestión cultural y es especialista en la promoción e investigación de los derechos culturales, la legislación cultural local y las economías creativas y solidarias. Nos parecía muy importante la participación de Michelle para abordar temas como los derechos culturales que tienen que ver, ¿no?, y se implementan a nivel nacional de este derecho al acceso a la cultura que tiene que tener la población, pero ¿qué pasa con los derechos también de laborales, ¿no?, de los creadores, creadoras? Eh, y es ahí donde Michelle también reflexiona a partir de la economía social y solidaria sobre esos derechos laborales de los y las trabajadoras del arte y la cultura. Y en pensar, en poner en un contexto también mucho más amplio el quehacer artístico y cultural dentro de la economía. ¿Qué pasa? ¿Cómo aportamos? ¿Cómo el sector cultural, este gran ecosistema, un poco que mencioné al principio, aporta a la economía de nuestro país? No solo en este 3% más o menos ahí haciendo aproximado que dice la cuenta satélite de cultura que la cultura aporta al Producto Interno Bruto, sino cómo aportamos también en capital simbólico a la economía, que es muy importante, y en capacidad organizativa, ¿no?, de las mismas comunidades. Entonces, pensar también en una concepción mucho más amplia de, la que es, de lo que es la economía, una práctica cultural relacional, y cómo los agentes culturales y artísticos participamos activamente en ese intercambio, ¿no?, en esa práctica relacional. Entonces, esta capacitación nos parecía muy, muy importante sumarla a parte del programa de México Creativo. La quinta capacitación, que forma parte también de Nodo Creativo, es más centrada a una habilidad más técnica, ¿no?, esta habilidad vinculada a una cultura de la imagen, ¿no?, marcada por la visualidad, podríamos decir, por la imagen, que, que es general para todos, para todas. Y es eh, pensar y reflexionar y trabajar desde la fotografía en estas formas de ver, ¿no?, y pensar en la fotografía para este sector como una herramienta para el sector cultural y creativo. Esta capacitación la coordina Melissa Ávila de NA Studio, y aquí lo que buscábamos con Melissa, y bueno, que Melissa hizo como la propuesta, obviamente les dimos libertad de cátedra también para que ellas pudieran armar como sus capacitaciones, y que fuera muy, muy práctica, pensamos con Melissa, para con herramientas para crear, por ejemplo, una muy buena imagen que comunicara lo que quisiera que comunicáramos, ¿no?, a nivel creativo, cómo se podían generar creaciones de contenidos audiovisuales, eh, y cómo fotografiar también y crear un contenido que realmente se vinculara, ¿no?, con un proceso creativo, con un bien cultural, ¿no?, con un producto cultural o creativo, eh, y que tuviera entonces esta capacidad, que es lo que queremos de la imagen, ¿no?, y buscamos de la imagen, y es de comunicar, ¿no?, y hacer
sentir lo que puede ser, por ejemplo, la síntesis de un proceso de montaje escénico o la elaboración de un producto artesanal, como esto se podía concretar en una imagen, pensando en el gran potencial eh, que tiene. Ahí también Melissa entrevistó a varias personas, a Emma von Tam, que es una diseñadora holandesa mexicana, a Melinda Telles, que es fotógrafa, creadora de contenidos y productora audiovisual venezolana, y a Carla, perdón, no, Carla Cua, que es diseñadora textil y fundadora de Agnes Workshop. Entonces, había ahí se armó una sinergia muy interesante entre estas creativas que hacen un uso como muy puntual de la fotografía para promover, propiciar, generar distintas formas de ver a partir de la foto y de la imagen. La capacitación número 6 de Nodo Creativo, digamos que amplía esta primera capacitación sobre la fotografía a el medio audiovisual. Y aquí Andrea Ramírez, que es escritora, editora y fotógrafa, egresada de la carrera de comunicación por la UAM de Xochimilco y que trabaja también como parte del Centro de Cultura Digital, ella propuso un poco hacernos, detonar una serie de preguntas de qué es lo primero que necesitas saber a la hora de crear un material audiovisual. ¿Qué consumimos en nuestro tiempo libre? Que parece que no tiene relación, pero sí. Nosotros tenemos un conocimiento práctico de los medios audiovisuales porque consumimos medios audiovisuales constantemente, imágenes constantemente. ¿Y qué miramos también, Andrea, como hace una pregunta provocadora en esta capacitación sobre cómo miramos, qué miramos en las redes sociales y cómo las miramos? También nos pregunta cómo logramos conectar y o propiciar un vínculo recíproco a través de los contenidos audiovisuales, no nada más sacar una, una propuesta audiovisual, una creación audiovisual, sino eso cómo va a regresar también. Y en herramientas muy prácticas nos platica Andrea sobre editores gratuitos que podemos hacer uso, ¿no? Sin pagar estas licencias que luego hacen de esos editores de audio y video inaccesibles para muchas personas. Entonces hay como un intento de democratizar también en programas de acceso libre para la generación de material audiovisual. Aquí también Andrea Ramírez entrevistó a Baby Solís, que es una crítica de arte, a Grecia Pérez Calderón, que es fundadora y creadora de contenidos en Ellas Artes y también profesora en la UAM, y a Carla Museos, que es publicista. Entonces se complementan ahí muchas miradas de distintos ámbitos. Y creo que ya es no, nos quedan 2 capacitaciones más. Este programa está formado de Nodo Creativo está formado por 9 capacitaciones. Y la octava es como salirnos un poco de estas herramientas y desplazarnos a otro ámbito, ¿no? Nos desplazamos de las herramientas. No había cambiado la presentación, pero bueno, la capacitación de audiovisual ya hablamos de ella. Y lo que hicimos también era hablar de un ámbito, digamos, del patrimonio cultural inmaterial y cómo se come el patrimonio cultural inmaterial. Todo el mundo habla del patrimonio cultural inmaterial, vinculado a muchas de las prácticas tradicionales de grupos originarios, perdón, ¿no? De grupos comunitarios a nivel urbano, a nivel rural, pero ¿qué es en sí el patrimonio cultural inmaterial? Y cómo lo abordamos y cómo lo usamos. Aquí esta capacitación la coordinaron 2 personas. La coordinó Maribel Bolón, que ella es una mujer de raíz huisteca,
que se ha desempeñado en la promoción y gestión cultural, particularmente a nivel comunitario indígena. Es integrante y cofundadora de la Red de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes de Chiapas y colaboradora con UNESCO en México. Y también a otro especialista que invitamos es Enrique Pérez López. Él es escritor, investigador y traductor tzotzil. Se desempeñó en el cargo de Pastón del Tajimol de Chenalco y fue director del Lali de Chiapas. También es parte de la Red Global de Facilitadores para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Y es un formador de promotores culturales en tzotzil, quetzales, choles, tojolabales y zoques en Chiapas, ¿no? Que se dedican justamente a inventarios del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, bueno, estas dos grandes personas con muchísima experiencia trabajando en temas, implementando acciones y actividades en torno al tema de patrimonio cultural inmaterial, pues abordaron, digamos, qué era el patrimonio cultural inmaterial en esta capacitación desde la identidad, qué era el patrimonio cultural inmaterial desde las comunidades y cómo había dentro de este patrimonio, hay dentro de este patrimonio cultural inmaterial distintos ámbitos de acción. Entonces nos pusieron, nos ponen sobre la mesa en esta capacitación, pues una mirada como fresca, activa, de lo que es el patrimonio cultural inmaterial, que es muy importante, mucho más ahora que estamos poniendo, ¿no? Mucha más atención en la producción cultural de las comunidades y la producción cultural de, eh, de prácticas tradicionales también, originales. Y la última capacitación que integra Nodo Creativo es una capacitación en la que invitamos, en esta necesidad de escuchar múltiples voces, aquí se sumó no solo de la sociedad civil, ¿no? que son agentes culturales y artísticos, sino también de otras contrapartes institucionales que están trabajando en temas centrales para el sector, para este ecosistema cultural y creativo, eh, que es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, el INDAUTOR. Aquí les invitamos, a la lámina, a que nos platicaran, ¿no? Y nos compartieran su conocimiento sobre la propiedad intelectual de las expresiones culturales. Entonces aquí hay, en estas capacitaciones, como vimos, pues varias formas de aproximarse a la propiedad, digamos, de la creación artística y cultural. Una tiene que ver con el Creative Commons, que está muy discutido en el ámbito, en los entornos digitales, pero también la propiedad intelectual, que tiene que ver con la producción artística y cultural fuera de los ámbitos o los entornos digitales, y cómo el INDAUTOR trabaja sobre los derechos de autor, sobre las expresiones culturales tradicionales y su protección, y sobre los derechos de propiedad intelectual colectiva. Eso es muy importante, es una ley bastante reciente que sale a nivel federal hace como 2 años, me parece, y que tiene que ver con, pues, empezar a reconocer y a valorar la producción colectiva, sobre todo de pueblos originarios y afrodescendientes. Entonces ahí está esa ley también que necesitamos empezar a explorar, y lo que hace Indautor en esta capacitación es un poco enseñarnos esos marcos de protección a nuestro quehacer también, que no se contraponen y que no dejan de lado la posibilidad también de protección a partir de estas registros y protección colectiva de nuestras prácticas artísticas y culturales. Entonces, básicamente, ese es el programa de Nodo Creativo. Está compuesto por 9 capacitaciones
muy distintas, muy diversas y, y que tratan de dar herramientas muy puntuales, de desarrollar capacidades muy puntuales, pero también de abrir, de seguir la reflexión sobre temas que nos parecen centrales para el quehacer de las y los agentes culturales eh, y artísticos en nuestro país. Es, este material es de libre acceso, como ya dijimos, se puede consultar en la página del Centro de Cultura Digital, que es www.centrodeculturadigital.mx. En contenidos, van a contenidos y ahí está el programa de formación abierta Nodo Creativo, eh, que está totalmente a disposición para que puedan aprovecharlo, puedan eh, adquirir una serie de herramientas como muy puntuales, muy prácticas, y también seguir reflexionando sobre el uso de estas herramientas, de estos conocimientos en sus procesos de creación artística. Nos da muchísimo gusto participar en esta semana virtual de la educación artística, justamente con un material que tiene su casa y toda el diseño y su conceptualización para los entornos digitales, para los entornos virtuales, y que creemos que puede tener muchísimo alcance y que esperamos que pueda seguir, digamos, multiplicándose las capacitaciones que estén a disposición, a libre acceso en este programa. Muchísimas gracias a la Secretaría de Cultura de Tabasco por invitarnos. Muchísimas gracias, Maite. Pues creo que toda esta información que nos diste acerca de las 9 capacitaciones que tienen ustedes es muy valioso para todos los usuarios y para todos los que nos están viendo, todo nuestro público, que lo compartan, que lo vean, que lo visiten y que sobre todo puedan concluir con este proceso creativo y sepan que esta cadena de valor tiene todo un sustento y tiene todo un trabajo en equipo que lo pueden adquirir de manera gratuita, de manera libre, como ustedes nos dicen. Y pues invitarlos a que visiten mexicocreativo.cultura.gov.mx, ¿correcto? Y sobre todo la página del Centro de Cultura Digital, centrodeculturadigital.mx, que se vayan allá a contenidos y ahí que entren al programa de formación abierta Nodo Creativo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Maite, por esta muy buena información. De igual forma, agradecemos la gentileza de su atención a todos ustedes quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales. Recuerden que toda esta semana continuaremos con la transmisión de conferencias y talleres en el marco de la Semana Internacional de la Educación Artística en todas las redes sociales de Cultura Tabasco. Muchas gracias y hasta la próxima.